estamos con un ser muy especial, Isabel Rolando. Isabel es presidente de Concebir y nos va a hablar, bueno, acerca de qué es Concebir, qué labor desempeñan, y también va a hablar acerca de la ley de reproducción asistida, que bueno, dio bastante que hablar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, un gusto tenerte acá realmente. Muchas gracias, muchas gracias. Contanos qué es Concebir. Bueno, Concebir surgió hace muchos años con la necesidad de poder estar al lado del que le pasa lo mismo. O sea, así como hablaba Neptalí, que se encontró con un mundo distinto, de que a mí no me va a pasar, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué no me va a pasar a mí? Uno piensa que busca y encuentra el embarazo y no sabe que hay mucha gente que le pasa lo mismo. Entonces, Concebir, uno de los mayores logros que ha tenido y objetivos es ese, poder estar al lado del que le pasa lo mismo, porque nadie te va a entender mejor que el que lo está pasando. Y las que fundamos Concebir fuimos ex mamás, que hemos tenido nuestras hijas gracias a las técnicas, que bienvenidas sean. ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija va a cumplir 25, ya próxima a casarse. Y bueno, a mí me costó mucho particularmente llegar al embarazo. Y bueno, gracias a poder haberlo logrado y poder hablar en su momento cuando yo era paciente solamente con el que estaba al lado mío y compartir con el que le pasaba en la sala de espera del médico, decidimos armar Concebir. Ese objetivo lo tenemos muy bien logrado porque hacemos talleres, jornadas para poder acompañar al paciente. El segundo objetivo es esto, estar informados, porque así como decía Neptalí, que cuando a uno le dan un diagnóstico que no sabe de qué se trata, lo primero es la información. Y la información a los médicos especialistas, no internet, que es lo que nosotros siempre decimos que es muy peligroso. Por un lado es muy bueno, pero por otro lado hay mucha información que realmente puede confundirnos mucho. Hay que ir a los médicos para poder estar bien informados, porque la forma de estar informados es para poder decidir. Estos son caminos que a veces son cortos, a veces son largos, hay pérdidas de embarazos, hay no embarazo, hay muchas causas, o sea, puede ser el factor masculino, el factor femenino, hay un factor que es de ambos y hay otro factor que es una infertilidad sin causa aparente, que uno dice, ¿por qué no quedo si yo estoy bien, mi marido o mi pareja está bien y no quedo? Pero bueno, es un abanico muy amplio de posibilidades. Por eso tanto las parejas como las personas que están ahora también participando en los talleres, que eso es lo que quiero hablar también, lo importante es la información y la buena información, ya sea de grupos de ayuda y sobre todo de los médicos. Y sabes, también lo importante acá es la contención, ¿no es cierto? Encontrar a su par. Exactamente. Nosotros tenemos un equipo psicológico, no es terapia, sino es grupo de autoayuda. Y hacemos talleres específicamente de parejas heterosexuales a la par de madres solteras por elección, porque los nuevos paradigmas y la ley contempla, porque la ley no salió por enfermedad sino por derecho reproductivo. Y después hacemos talleres de aquellas parejas que tengan que recurrir, como dijo el doctor Papier, a donación o donación de semen, y estamos inaugurando este año el taller de parejas igualitarias, porque la ley es amplia. Y el tercer objetivo es ese, y fue ese, que fue el que nos costó muchísimo. Ya desde el año 95 empezamos a escuchar los proyectos de ley, que en ese momento eran muy restrictivos porque nos ponían más piedras en el camino del que ya teníamos, porque prohibían ciertas técnicas. Era mejor en ese momento no tener nada que tener una ley que prohibía, porque ya de por sí la naturaleza nos prohibía, si encima la parte legal nos prohibía, estábamos realmente muy comprometidos. Pero siempre quedaba mucha gente sin poder hacer los tratamientos, y ha quedado mucha gente en el camino por una cuestión económica. Trabajamos muchísimo arduamente, yendo a Congreso, a diputados, a Senado, a Poder Ejecutivo, hasta que, bueno, después de mucha lucha, ha salido la ley de cobertura de la reproducción humana asistida. ¿Y por qué hablo de cobertura solamente? Porque lo ideal hubiera sido que saliera una ley que implique la cobertura y la regulación, porque hay muchos puntos. ¿Qué quiere decir la regulación? La regulación es, por ejemplo, lo que está contemplado ahora sí en el nuevo Código Civil. Bien. ¿A qué se llama todo eso? La filiación, el derecho a la identidad de los chicos nacidos por donación de gametas, la voluntad procreacional, porque hasta ahora madre es la que lo parió, en cambio ahora cuando
entre en vigencia el nuevo Código Civil, que va a ser recién en enero de 2016, un poco tardío, va a ser padre o madre el que tenga la voluntad procreacional de tener familia, o sea, de hacer tratamientos con fecundación asistida, por supuesto. Entonces, ¿por qué se desdobló eso? Porque en el Código Civil están todos esos puntos de regulación y llama a que se realice una ley especial de regulación. Por eso la cobertura la tuvimos el 5 de junio del 2013. Está todavía media renga, porque hay muchas prepagas y obras sociales que toman la determinación o determinan algunos puntos que realmente están claros, como por ejemplo la medicación, que tiene que estar cubierta integralmente todos los tratamientos. Sin embargo, algunas prepagas lo interpretan de alguna otra manera y cubren el 40%. Claro. La donación de gametos, a pesar de que está en la ley con cobertura, hoy tenemos un problema de habilitación de bancos de gametos. ¿Qué es gametos? Gametos es el óvulo de espermatozoide, son las células reproductivas. Entonces, con esta ley de regulación que llama a que se realice en el Código Civil, la estamos trabajando. Ya hubo dictamen en diputados, a través de la Comisión de Salud estuvimos presentes participando en la comisión plenaria, donde salió por unanimidad. No es 100% lo ideal, pero bueno, es que digamos que es lo que hay, que va a regular todo lo que falta, o como que se cierra el círculo de lo que es cobertura y Código Civil. Bien, Isabel, una última pregunta. ¿Qué es hecho de identidad? El derecho de la identidad, bueno, ahora lo va a hablar Estela, se refiere a aquellas parejas que por X razón, por postergación de maternidad, por algunas enfermedades que alteran los óvulos o los espermatozoides, tienen que recurrir a la donación de gametos. Y eso es una lucha muy especial, sobre todo de Estela, para que el chico nacido a través de donación de gametos tenga el derecho constitucional de saber su identidad. Bien. Y eso está logrado en el Código Civil recientemente promulgado. Ahora sí, ¿a ese corte tan pedido? Y continuamos con Hablemos de Salud, más que interesante el tema realmente. Estamos ya con Estela Yardón, ella es psicóloga, cofundadora de Concebir. Y precisamente va a hablar de donación de gametas. Ya nos explicó Isabel qué son las gametas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida a nuestro programa, realmente. Ya perteneces a nuestro staff. Contanos qué son las gametas. Las gametas son los óvulos o los espermatozoides. Y la donación de gameta es aquellos casos en los que, o por un problema en la edad de la mujer, como hablaron al principio del programa, porque se busca un poquito más tarde, o porque había un problema en sí en la calidad de los óvulos, o algún problema en el hombre, o porque la mujer no tiene en este momento una pareja y decide buscar a su hijo con semen de donante, o porque la pareja está constituida por dos personas del mismo sexo. En esos casos se necesita recurrir a una gameta que dona otra persona, ¿sí? Bueno, esto se hace en el laboratorio, se unen las gametas en el caso de que sea alta complejidad, cuando es, por ejemplo, una donación de semen y se recurre a baja complejidad, se hace una inseminación intrauterina, y si todo sale bien, nace un bebé. Pero, ¿qué pasa acá? Nosotros, en la posición de Concebir, y por eso hablábamos del tema de la importancia de la reforma del Código Civil, si había una deuda que tenía la medicina reproductiva en estos casos, era justamente con los nacidos. Es decir, la información sobre el donante se perdía, no había ningún registro que guardara la información o los datos de aquella persona que donó. Entonces yo, como psicóloga y desde Concebir como ONG, siempre sostuvimos que los niños tienen derecho a la verdad, a conocer sobre su origen y acceder a aquella información que en realidad les pertenece, porque una parte de ellos tiene que ver con este donante que gracias a él ellos pudieron nacer, gracias a él ellos tienen la familia que tienen. Es decir, el donante no tiene nada que ver con el papá y la mamá o con las dos mamás o los dos papás que traen este chico al mundo, pero sí tener la información que esta persona necesite. Y bueno, y hasta ahora, hasta hace muy poquito, no había ninguna instancia legal que les permitiera a las personas que nacían gracias a la donación de gametas en acceder a esta información. Y con la reforma del Código Civil esto es posible. Esto es posible, ¿no? O sea, una década atrás uno jamás hubiese pensado tantos adelantos positivos.
Sí, en realidad concebir lo piensa desde que nos fundamos, es decir, hace 18 años que nosotros estamos luchando por esto, lo que no nos imaginamos era que algún día lo íbamos a lograr. Sí. Es decir, esto es una lucha de muchos años, algo que realmente para nosotros era muy fácil y muy sencillo, es decir, nos parecía lógico que los chicos necesitan la verdad, que los padres, que son aquellas personas en las cuales los niños confían desde pequeños y que van construyendo su identidad en relación a lo que saben, lo que sus papás le dicen, tienen derecho a conocer algo tan importante como es que, por ejemplo, no comparten la genética con uno de sus papás o con los dos, porque a veces hay donación de óvulo y de semen, ¿sí? La adopción ha demostrado que, digamos, el amor y la filiación no tienen nada que ver con la genética, ¿no? Esto tiene que ver nada más que con la identidad, con saber y con entender. Estela, ¿vos tenés 2 hijas? Yo tengo 2 hijas. ¿De qué edades? Uy, ya son grandes también. Ah, bueno, está. Es un problema, ¿viste? Porque nos preguntás la edad y... Bien, son grandes. No, 19 y 15, sí. Bueno, medianitas son. Sí, claro, porque viste, nosotros como fundadoras, claro, estábamos ahí con las niñas muy pequeñas, ¿no? En realidad Concebir tiene esto, ¿no? Una vez que uno lo logra, que tiene la suerte de haber tenido sus hijos, siente la necesidad de ayudar y acompañar a los otros, ¿no? Por eso, yo digo, ¿qué es lo que nos sostuvo tantos años en esta lucha, ¿no? Es esto, esta necesidad, esta alegría que uno tiene, bueno, poder de alguna manera devolverlo, ¿no? Exacto. Bueno, yo recuerdo, ponele 30, 40 años atrás, el problema era decirle de dónde venían los bebés, ¿no es cierto? Porque que lo traía la cigüeña, que estaba en un zapallo, que bueno, todas esas cosas delirantes. Esto en parte del trabajo que hacemos en Concebir, que es apoyar a las parejas a ver cómo le cuentan esto que parece tan sencillo, ¿no? Exacto. Y que va integrado justo a lo que vos decís. En el momento en que el chiquito tiene más o menos 3 años, 2, 3, 4 años, que empiezan a preguntar cómo nacen los bebés, ese es el momento privilegiado para explicarles que un bebé nace de una célula de un hombre y de una mujer, que después las células se unen y crecen en la panza de la mamá, pero que en el caso de él, una de estas células no estaba, no funcionaba, como en palabras de uno de los nenes que... Bueno, existe en Argentina la red argentina de familias por donación, y uno de los nenes que está en la red le dijo a la mamá, cuando la mamá le explicaba, le dijo: y ya sé, mamá, tu semillita no era mágica. Me pareció tan lindo, digo, él solito encontró la explicación, ¿no? De qué era lo que le pasaba. Tu semillita no era mágica, entonces por eso necesitas... Lo toman como algo natural. Lo toman como cuando uno es honesto y cuando uno les dice la verdad, desde muy chiquito. Cuando uno no les cuenta, cuando uno oculta y se enteran de grande, la sensación es lo mismo que pasaba con las personas adoptadas hace mucho tiempo, ¿no? Las sensaciones de haber sido engañado, y de mucha frustración, ¿no? Por más que uno quiera mucho a sus papás, sienten que se guardaron algo que no les pertenece y que tenía que ver con ellos, entonces. Y Estela, por ejemplo, para los tratamientos, ¿es más reticente el hombre que la mujer? ¿O cómo cuando llegan...? Qué buena pregunta. No sé si es reticencia. Lo que sí, las mujeres solemos ser más insistentes. Insistentes, luchadoras, para adelante, yo quiero. Claro, y los hombres a veces, y sobre todo para el segundo, porque a veces el hombre al principio está más comprometido. Cuando ya tienen uno, después la mujer insiste para el segundo, a veces el hombre tarda un poquito más. Empezar de nuevo, ¿no? Porque es todo, realmente cuando uno dice lucha, es una lucha. Pero sí, las mujeres somos más perseverantes en esto. Y de pronto a las parejas que nos están viendo en este momento, ¿qué le aconsejas vos? Y que tengan esperanza, que no bajen los brazos, que se apoyen mutuamente, que no tengan vergüenza, porque la infertilidad es algo que le puede pasar a cualquier persona. Que consulten a profesionales que sepan, que estén acreditados, que sepan que pertenecen a asociaciones, como recién comentaba el doctor Papier, ¿no? Asociaciones reconocidas, que no vayan a cualquier médico, ¿no? Porque ahora este es el problema, se pone de moda la reproducción asistida, la medicina reproductiva, y todo el mundo pareciera querer opinar, pero los profesionales necesitan mucho entrenamiento. Los centros necesitan centros habilitados también, así que eso, que se cuiden y que se pongan en manos de personas que estén capacitadas. Bien, Estela, fue un placer entrevistarte. Un gusto. Ahora sí, ¿vamos a otro corte?